Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y en segunditos nada más vamos a comenzar un nuevo invitado porque sí, en esta premateada de Natalia, porque nosotros ya empezamos a matear, pero tenemos un invitado con el que vamos a estar charlando. Él es docente y tuvo una grata experiencia hace días nada más, de eso vamos a estar hablando. Vos sabés que se cumplen este año 200 años del encuentro de Guayaquil, ¿eh? Una Entre película que no vimos. una película que no vimos y aparte no sé dónde está porque no nos aparece por ningún lado. No, no la subió en ninguna plataforma, y ni siquiera está por YouTube, por lo menos no la encontré las últimas veces que la busqué. Seguiremos intentando que para los que no recuerdan fácilmente, se trató de aquel encuentro que luego de terminar la cruzada libertadora del general San Martín, finalizara justamente en Guayaquil entre nuestro prócer y Simón Bolívar, prócer latinoamericano, que a partir de ese encuentro, José de San Martín pasaría, como decirlo de alguna manera, a su jubilación, Le pasó la posta, y decís. quedaría Bolívar como el estandarte de la continuidad de toda la independencia latinoamericana en el resto del continente. Muchos rum rum salieron en esa época y en la actualidad sobre qué se habló, porque fue un encuentro a puertas cerradas, que sí, que no, que si se llevaron bien, si se Aparte no dijeron de había, no todo. había, no había redes y no había periodistas de espectáculos. No había Entonces, red, no había pensá eso, ¿no? no Como hubo intrusos en Guayaquil. Pero bueno, para pensar el, nos eh, quedamos el ahí. modo en que uno accede también a eventos fundantes de la historia, ¿no? Porque, más allá de que sea una película, esa pintura del abrazo de Guayaquil, tengo el registro, ¿no? Desde la escuela como un mojón ahí, un punto importante en la historia, que no fue cualquier cosa, ¿no? Ujú, Eso, como que era algo importante. ujú. Bueno, dicho todo esto, San Martín volvería, bajaría, por pensarlo gráficamente, territorialmente, si uno estuviera viendo el mapa, bajaría desde Guayaquil hacia el sur y con el tiempo se acercaría a Buenos Aires, pasaría a buscar a su hija. Su esposa habría fallecido un tiempito antes. Estaría siendo perseguido por la justicia. De hecho, viene medio a los pasos coordinados y casi que ni quería pisar Buenos Aires porque había denuncias contra él, querían meterlo preso por no haber cumplido algunas órdenes. Algo parecido le había pasado a Belgrano Ujú. cuando desoyó algunas órdenes en el norte argentino, cuando hizo la bandera por primera vez. Y bueno, y finalmente se exiliaría a En Inglaterra, Boulogne-sur-Mer. Bueno, dicho en esto, Francia. es interesante esta data, estos 200 años, y se dio un encuentro, una conferencia internacional, justamente cumpliendo estos 2 años, donde se presentaron distintas disertaciones, conferencias, testimonios de distintos lugares del mundo en conmemoración a eso. Así que me parece que ya lo tenemos en contacto, así que lo saludamos. Él es docente, profesor de historia, es Roberto Deive. Así que me parece que ya lo podemos saludar. Buenos días, Roberto, te saludamos acá, Elena y Diego, desde Pensar en Nada. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Bien, perfecto. Buenos días. ¿Cómo andan, compañeros y compañeras? Hola, buen día, gracias. Hola. Bueno, Robert, yo te estaba haciendo ahí una introducción de más o menos de lo que se trató el encuentro de Guayaquil hace 200 años y medio como una justificación para introducir algo de qué se trató este encuentro, pero te dejamos a vos que nos cuentes un poquito antes de que nos cuentes la experiencia, qué sentiste vos, qué significó estar presente estos días por allá. ¿Qué significa para vos el encuentro de Guayaquil y este homenaje a 200 años de esa fecha, ¿no? Sí, bueno, fui invitado por el Centro de Estudios Simón Bolívar y la Asociación de Historiadores Latinoamericanos del Caribe
a participar del coloquio internacional Bolívar-San Martín, el bicentenario del encuentro de Guayaquil, el que se realizó en Caracas. Y bueno, para empezar por el lado de que es el encuentro de Guayaquil, creo que es el punto más emblemático de las luchas por las independencias de nuestra América. Se encontraron dos libertadores, Simón Bolívar y José de San Martín, y fue el punto más emblemático porque bueno, se juntaron dos procesos que se venía dando en el de, de conflicto, de lucha contra el Imperio Español este, que se venía dando, ¿no? Y bueno, España también se empezó con la vuelta de Fernando VII, como a restablecer, o sea, hay que recordar que Fernando VII estaba preso, cautivo por Napoleón Bonaparte, en esa guerra napoleónica, y bueno, derrotado Napoleón, vuelve el rey Fernando VII, pero no, ya no con la idea de liberalismo en ese momento, que como la Constitución de Cádiz 1812, etcétera, sino que vuelve con una idea más conservadora, más de recuperar el control de estas tierras que eran las colonias americanas. Y el encuentro de Guayaquil, bueno, se viene con la idea de juntarse estos dos personajes, que muchos conocemos, poco leemos, como Simón Bolívar y José de San Martín, y van a establecer una serie de 2 días, reuniones secretas, digamos, porque no tan secretas, sino que no había testigos, iban a ser ellos dos solos. Y esto, bueno, desencadenó que a partir de lo que va a ser después de la batalla de Chacucho en 1824, donde se derrota definitivamente a España y se expulsa a España de América, una serie de interpretaciones de lo que se hablaban entre ellos, ¿no? Bueno, el lado sanmartiniano decía que, bueno, Bolívar era un tipo eh, como egoísta, le gustaba mucho el poder, y el lado bolivariano decía que San Martín era un tipo militar, monárquico, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, lo que se trató de este congreso, en este coloquio, fue justamente de recuperar las ideas bolivarianas sanmartinianas por la emancipación de nuestra América, por la felicidad de los pueblos de nuestra América. Obviamente hubo diferencias, ¿no? Pero bueno, este es el contexto que permitió después el avance de las tropas patriotas latinoamericanas hasta la victoria de Ayacucho en 1824. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y qué bueno este repaso histórico, porque a uno le gusta estas cosas, pero qué, qué imponente y qué importante recordar estas fechas por lo simbólico y porque, como seguimos diciendo siempre acá en Pensar en Nada, nuestra casa de ideas, es el día a día nos hace recordar siempre las cuestiones monárquicas, las de independencia y estas discusiones políticas que se dieron hace 200 años y que se repiten en la actualidad. Pero contanos entonces cómo fue esa experiencia y qué otras interlocuciones pudiste escuchar y bueno, y cómo te sentiste vos y de qué se trató tu propia disertación. Sí, la verdad que fue muy buena experiencia. Fue mi tercer viaje a Venezuela. La última vez hace 15 años, así que ha pasado 15 años y bueno, realmente hubo muchos cambios. Para empezar, Decirle. comandante Chávez no está presente físicamente. Yo siempre cuento que son dos partes, ¿no? Una la parte, bueno, el coloquio en sí, que fue bueno, muy bien organizado, fue realizado, por ejemplo, dentro del Fuerte Tiuna, más específicamente de la Academia Militar, que para nosotros los argentinos nos llama mucho la atención, porque bueno, no estamos acostumbrados a que los militares nos permitan actividades de este tipo, salvo que sea espacio como la EXME. Ujú. Y entonces, bueno, se realizó en el teatro de la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana, que es como para hacer una comparación son odiosa, claro, pero como si fuera la gendarmería argentina, ¿no? Ujú. Una fuerza que históricamente ha sido represora y bueno, ya ha logrado revertir esta figura, digamos, represiva. Si bien sigue siendo parte del Estado, el aparato armado, digamos, del Estado. Ujú. Y Decirle que lo perdemos.
y el público que se encontraba entre pedía también que la mitad eran cadetes de primero y segundo año, este, y la otra mitad eran docentes, profesores, profesoras, investigadoras de historia de todo el país, de todo Venezuela. Entonces fue muy gratificante porque el público que eran jóvenes, chicas y chicos, que estaban haciendo carrera militar, estaban escuchando discursos sobre el encuentro de Guayaquil y además con una consigna claramente revolucionaria, socialista, y también no estamos acostumbrados, ¿no? Nos cuento una anécdota que estábamos caminando por dentro del Fuerte Tiuna, porque es un espacio muy grande, es abierto al público, salvo en lugares estratégicos como el polígono, etcétera, que son de acceso limitado, pero esto se puede entrar cualquier persona de la ciudad de Caracas. Y estábamos caminando hacia el comedor, que uno se imagina el comedor del militar, lleno de mesas, todo compartiendo la misma, así tal cual es. Y íbamos caminando y un cartel que decía, de la pared de la jaula de la academia, decía valores socialistas, ¿no? Una serie de puntos en el amor, en la responsabilidad, la solidaridad, etc. Y esto es como una placa que estaban prácticamente en todos los pasillos, que enseñando a los cadetes, haciendo carrera militar, los valores socialistas. Bueno, esto muy llamativo, ¿no? Ujú. Sí, sí, Y, sí. y después, bueno, por otro lado, la cuestión Venezuela, bueno, ha cambiado en esos 15 años, como decía. Este, bueno, para empezar, que el comandante ya no está, que tuve la oportunidad de visitar donde se descansa, en el cuartel de la montaña, que fue muy emotivo. Y encontré con una Venezuela resultado del asedio del bloqueo norteamericano, que significó una debacle económica, y bueno, la cuestión social se notaba, pero sin embargo en este momento se encuentra en una lenta pero consolidada recuperación económica, que va a ser un proceso muy largo, ¿no? Ujú. Este, hay muchas dificultades, pero bueno, ya sabemos que los Estados Unidos se caracteriza por dificultar el desarrollo de cualquier pueblo del mundo, ¿no? Ujú. Así que, sin embargo, encontré como en mis dos viajes anteriores un pueblo que, que está en pie, un pueblo que resiste, un pueblo que tiene convicciones patriotas, nacionalistas, pero también un pueblo que, insisto, que está convencido de que el otro camino no es la que se quiere, pero bueno, Ujú. están resistiendo, tratando de construir su propia identidad y su propia realidad. Claro, claro, claro. Roberto, te Sí, escuchaba y te quería preguntar, ¿no? Pensando, ah, no sí, para ahí para comparar, ¿no? Nosotros acá sí, solemos hablar con Mario de la Roca, que nos cuenta de Cuba, ¿no? Su experiencia, vos dijiste hay un pueblo, ¿no? Y Cuba tiene una mirada, o por lo menos lo que nos transmite, ¿no? Hay ahí una cuestión histórica en el pueblo, en reconocer a sus próceres, ¿no? Su historia, Martí, o sea, de la presencia y del diálogo con la actualidad, y por lo que vos estás contando, y por ahí uno las cosas que vio, Bolívar, sobre todo a partir de Chávez, ahí en Venezuela, muy presente, ¿no? La República Bolivariana de Venezuela, esta reivindicación de la figura y no solo de la gesta, sino de estos ideales emancipatorios y esta construcción de lo latinoamericano. sí, ¿Y sí. qué pasa con nosotros, no? Que lo tenemos, digamos, cuán poco, mi sensación de San Martín, o por ahí como muy ligado más a la cuestión militar y no a la cuestión emancipatoria y revolucionaria, ¿no? No sé cómo lo Tal cual. ves. Sí, tal cual. Mi ponencia se trató de este tema. Justamente parto de que nuestra América tiene muchas experiencias donde los pueblos han apropiado sus próceres, sus procesos históricos. Podríamos mencionar Nicaragua con Sandino, Ujú, Tupac y Bartolina Sisa en Bolivia. Podemos mencionar Artigas en Frente Amplio Uruguayo. Y así una serie de Bolívar, bueno, obviamente en Venezuela. ujú. Y en Argentina, bueno, nos pasa que todavía nos cuesta apropiarnos de San Martín, más allá de los intentos que puede haber.
Y tiene una explicación, mencionaste claramente la figura de San Martín vinculado a lo militar. Hay que recordar datos curiosos que por ahí muchos no saben, que el Instituto Nacional Sanmartiniano, que es el instituto del Estado que se encarga de, digamos, como de conservar y difundir las ideas de San Martín, ¿no? Y este instituto fue creado en 1933, o sea, 3 años después del primer golpe de Estado en Argentina, Ujú. nada menos que dentro del círculo militar. O sea, este instituto todavía hoy tiene una impronta militarista, de la cual es un integrante, no me acuerdo el número exacto, pero creo que de 18, 9 son militares, militares retirados, pero tiene una impronta no antipopular, sino aristocrática, de este tipo, ¿no? Entonces, si bien en los últimos años, muchos años atrás, ya se han intentado, como por ejemplo la figura de San Martín a través de los dibujos animados de Samba, con el Paca Paca. Ujú. Y de hecho, bueno, hubo un intento de, bueno, recuperar, vemos muchos niños y niñas queriendo ser San Martín o diciendo la frase, seamos libres, lo demás no importa nada, la Ujú. película, incluso, Revolución, pero no se despoja de esta figura militar de San Martín. Mm. Entonces, la pregunta que me hacían en la exposición, en el coloquio, era, bueno, ¿qué nos pasaba? Y cuánto tenemos para aprender de Venezuela, ¿no? Y como otros países. Porque San Martín si nos quieren hacer mostrar que, bueno, es difícil encontrar un lado humanista, o solamente la cuestión más cercano al humanismo de San Martín es con las máximas de su hija, ¿no? Que Ujú. están muchos lo hemos estudiado. Y sin embargo, hay un San Martín que es un humanista, que por ejemplo, que tiene una preocupación por los sectores populares o por pueblos originarios. Cuando San Martín llega a Buenos Aires, una de las primeras que uno sabemos que la primera medida que hace es la creación del regimiento de granaderos. Mm. Entonces, por ejemplo, dentro del regimiento San Martín va a convocar a 400 guaraníes. O sea, del pueblo originario guaraní va a ser incorporado 400 personas adentro del regimiento de granaderos. Lo mismo pasó con su gestión gobernador de Cuyo, que ha tenido una reunión con caciques de la región para pedirle permiso antes de cruzar los Andes, porque ellos San Martín dice que eran dueños de estas tierras. Ujú. También el sector, la población negra de Buenos Aires va a incorporar dentro del ejército de los Andes, hay un grupo que va a ser importante, y la promesa de la libertad después de cumplir su misión militar. Y lo mismo que va a pasar en Perú, cuando sea el proceso de Perú, que va a preocuparse por la figura de los incas. Esta es la tesis. O sea, hay un montón de trabajo para hacer, que tenemos los historiadores y profesores y profesoras, de trabajar sobre la figura de San Martín. Que bueno, en tanto como figura emancipadora, como mencionaste, que tenemos que recuperar, ¿no? O sea, que el pueblo se apropie. O sea, yo siempre decía que en Venezuela, con Bolívar es impresionante porque uno ve a Bolívar en los murales, en las remeras, en las pancartas, en las movilizaciones. O sea, hay un Bolívar presente. Ujú. Y me pregunto, para decir, bueno, ¿cuántas veces vimos a Martín en las manifestaciones, tanto de protesta como de fiesta, o San Martín en las remeras, o San Martín en las paredes? eh, entonces, hay un venezolano que me dice, bueno, lo que pasa es que ustedes tienen a Maradona, dice. Palabra, como es más presente Maradona que San Martín, decía, bueno. Mm. Bueno, ahí hay una cuestión de la religiosidad popular, ¿no? Claro. Bolívar es una especie de santo religioso popular, y nosotros tenemos a Maradona, bueno, ahí podemos digamos, pensar de este lado, ¿no? Pero bueno, pero hay un San Martín, como también Mariano Moreno, Manuel Belgrano, José Artigas también, porque un Artigas dice, bueno, es Uruguay, en realidad, ya, de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Claro. Claro, claro, claro.
Qué lindo No, escuchar. sí, 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 qué lindo. Estas charlas, ¿no? Sobre todo cuando se hablan de estos temas que a uno tanto le gustan. De hecho, estabas haciendo esta comparación y a mí me venía, por ejemplo, pensar también, por ejemplo, cómo tiene el pueblo cubano incorporado todo lo que es martino, como el origen desde lo sociocultural. Y referente que todos tienen en su Sí, tal propio cual. Bueno, vocabulario. Fidel decía que Fidel, por ejemplo, decía que Ahí te perdimos un sí, poquito, sí, Robert. Ahí sí, no sé. Fidel decía que José Martí es el autor intelectual de... Sí, sí, Ahí. perdón. Si decías que Martínez. No, que José Martí, en Cuba, Fidel, cuando fue el juicio en Brazalto Moncada, dijo que José Martí era el autor intelectual del movimiento 26 de julio. Ujú. Esa apropiación de José Martí, como te decía, ¿no? Los andinos de Nicaragua, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, tenemos que pensar nosotros, sectores populares, bueno, apropiarnos de San Martín de esa manera. Ujú. Sí, sobre todo, a mí me parece me digo, me preocupa porque está como capturado o quienes lo reivindican, me parece que hacen foco en lo nacional, y lo nacional para mí no es que esté mal, pero digo, me parece que todo el tiempo esta clave internacionalista es necesaria porque, porque somos hijos e hijas de un mismo proceso, ¿no? De colonización, y después también esta unión de lo emancipatorio. Me parece que se nos está perdiendo algo porque, digamos, quienes también se separan, ¿no? Como de la cuestión patriótica, lo ven como algo asociado a la derecha, ¿no? Como que se hubieran capturado, ¿no? Los monumentos y los próceres te los captura un sector, y no se puede estar viendo todo esto que vos contás, ¿no? Todo este sentido humanista y una mirada mucho más profunda, ¿no? No como un héroe solitario, sino como parte de un proceso y de una cuestión más colectiva. Sí, eh, y que sobre todo no le fue nada sencillo ninguna de las acciones, ¿no? claro. Para todos tuvo obstáculos como muchos otros. Lo mencionábamos justo antes de, no sé si Robert nos escuchaba antes de contactarse, pero cuando hacíamos la introducción, le pasó Sí, a Belgrano cuando lo retaron desde Buenos Aires porque había izado la bandera y por un par de acciones más. Y también le pasó a San Martín, no enviarle recursos para financiar la campaña. Cuando vuelve de este encuentro de Guayaquil, cuando ya va camino al exilio, le cuesta pasar por Buenos Aires porque de hecho se lo está persiguiendo y se lo quiere encarcelar. Tiene que llegar unos días después cuando no alcanza a ver a su esposa que fallece y se lleva a la hija hacia el exilio, pero todo eso, digo, también fue perseguido políticamente. Esas cosas también hay que pensarlas en clave y parece que es un común denominador en nuestro programa desde que arrancamos hoy, ¿no? El tema de las ideas en coherencia con los hechos, ¿no? sí, sí, tal cual. Además, como decía, que hay un San Martín, como patriota, la idea de encapsulado por la derecha, bueno, la cuestión nacionalista. Bueno, San Martín, hay que decirlo con el nombre y apellido, que es un antiimperialista. Luchó contra el imperio español. Es un anti-sociedad de casta, cuando en ese momento Buenos Aires quería conservar esta sociedad de casta, porque bueno, los esclavos, los negros y los pueblos originarios eran mano de obra barata, etcétera, etcétera. Y Ujú. bueno, ahí la apropiación va a ser el producto después de la derrota de este proceso emancipatorio de la primera independencia, que va, bueno, la derecha, la oligarquía local, como con San Bartolomé Mitra a la cabeza, que va a instalar esa idea de San Martín Héroe nacional, solitario, el gran superhéroe, por decirlo de una manera, Ujú. y sin embargo, bueno, despojando de esa idea continental, antiimperialista, humanista. Y bueno, ahí es nuestra tarea, insisto, de los profesores y profesoras, historiadores y historiadoras, incluso los comunicadores como ustedes que están haciendo un programa de radio, permitiendo hablar de San Martín como, como también otras personalidades de nuestra historia,
que es para que, bueno, empiece a difundirse y a hacerse conocer, porque la gente no conoce. Ujú. Y el Instituto Nacional San Martiniano no está preocupado por difundir esa imagen de San Martín antiimperialista, por ejemplo. Ujú. Claro. ¿Cómo va a decirlo si tiene militares retirados dentro de su fuerza, de Ujú. su institución? Y Bartolomé Mitre todavía sigue siendo, si bien después dice que hay no, pero siguieron otros trabajos que refutaron a Bartolomé Mitre, etc. Pero la idea mitrista sigue vigente, la idea positivista, etcétera, etcétera. Entonces, uno trata de aportar, y bueno, el coloquio este que se realizó en Venezuela fue en función de esto, como no solamente nosotros los argentinos, sino de toda América, ¿no? Hubo participantes de Bolivia, de Panamá, de Colombia, de Ecuador, Ujú. México, y todos hablábamos de lo mismo, ¿no? Estamos en la lucha por una historia popular, una historia Ujú. insurgente, como dicen en Venezuela. Y qué Entonces, lindo. bueno, esta es nuestra tarea. Y qué lindo cuando salen estos encuentros, ¿no, Robert? Porque te escuchaba, digo, porque más allá de que uno escucha en los medios de reunión de G7, cumbre de no sé dónde, pero son todos los dirigentes, pero cuando se encuentran intelectuales para compartir experiencias o el mismo referentes de organizaciones sociales, de experiencias sociales, culturales, como por ejemplo me acuerdo ahora la experiencia del foro de Porto Alegre. Qué lindo cuando se encuentran esos sectores más ligados al día a día, a lo social, a lo cotidiano, para compartir esas experiencias, ¿no? Porque también da como un aire de respiro y de, mira, a ellos también le pasa esto, igual que a nosotros, como uno junta un poco más de fuerza como para seguir más pateando para adelante. Tal cual. Sí, sí, ahí fue un encuentro muy fructífero en este sentido, porque además no solo que, bueno, los que estábamos ahí, muchos eran doctores en historia, investigadores, miembros de la Academia Nacional de su país, como en Cuba, Colombia, y eran compañeros que estaban en la misma lucha que estamos cotidianamente. Lo que pasa es que, bueno, nosotros a veces nos perdemos de vista esto, nos estamos acostumbrados, ¿no? Que, bueno, los doctores en historia son miembros de la academia, son de las universidades y no salen a las calles o a la lucha popular, Claro, claro. a las aulas. La academia también tiene que ser popular, ¿no? Ujú. Con esa mirada, ¿no? Bueno, Tal cual, Robert. tal cual. estamos Así que, en bueno, vísperas, ¿no? En este mes, otro 17 de agosto, así que Sí. vino sí, bien hablar. también para aportar esta visión de la historia del presente, ¿no? Cuando yo dije la exposición, y bueno, hablábamos con los compañeros y compañeras, creo que como para pensar el encuentro de Guayaquil, de la continuidad y diferencia, podemos encontrar que hubo un encuentro de Guayaquil en el siglo XXI que fue entre los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez cuando se encontraron, y fue fundado en el ALBA, y después va a ser el camino que se inició, que la formación de la CELAC, de la UNASUR, ¿no? Y bueno, estamos en este camino, más allá de algunos gobiernos de la derecha, como Mauricio Macri en Argentina, que han sido derrotados por suerte, y a pesar de las dificultades seguimos en esta senda que abrieron este encuentro de Guayaquil del siglo XXI, que es la unidad, la integración latinoamericana, que es la clave para la felicidad de los pueblos, que es el objetivo máximo que podemos aspirar, que pueden llamarlo como un nombre que quieran poner, socialismo, nacional popular, etc. Pero bueno, Pero todos pensamos es que la eso, felicidad de los la pueblos, búsqueda de la felicidad de los pueblos. exactamente. Así Muchas que el gracias. encuentro de Guayaquil, de Aquello Libertador, tenemos ahora nosotros, tenemos que seguir en este camino, estamos en este camino, a pesar de las dificultades, como te mencionaba, ¿no? El pueblo venezolano, bueno, tiene muchas dificultades de la realidad cotidiana, pero bueno, están convencidos que en la senda que abrió el comandante Chávez, eh, es un camino más cercano a la felicidad de los pueblos, ¿no? Y Exactamente. bueno, en esto está. Bueno, muchísimas gracias, Robert, por este contacto y por haber compartido con nosotros esta experiencia. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad para seguir hablando de historia, si le parece. Vale, no hay problema, estoy a disposición de ustedes y de los oyentes. Y bueno, nada, siempre digo que lo que aprendo de historia en realidad no es para mí, sino para todos y todas. Y en esto estoy a disposición de ustedes. Un Buenísimo. abrazo. Buenísimo, abrazo gigante. Muchas gracias. Roberto Debe, docente y profesor de historia, compartiéndonos
a nosotros, nuestro pensar en nada el día de hoy, esta experiencia, ¿no?, de esta cumbre a los 200 años del encuentro de Guayaquil. Cerramos, Natalia, nos vamos a la tanda y volvemos en segunditos nada más.